Un día más, sean todos bienvenidos a nuestro show de La Brújula, una producción en conjunto entre Voz y Canela News. Hoy, como siempre, les estaremos llevando las opiniones de diferentes analistas de norte a sur y de este a oeste de Estados Unidos. Yo soy Verónica Silveri y recuerden, me pueden encontrar como @VerónicaSilverip en todas las plataformas digitales. Empezamos. Iniciamos ya y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Franklin Camargo, analista político republicano. Bienvenido, y para darle el punto de vista periodístico tenemos a Galo Arellano, periodista de Canela News. Encantados de que nos acompañen. Muchísimas gracias. Sin duda los dos candidatos se ven en momentos difíciles cuando van a medios de prensa que no son amigos o no son de su preferencia, por así decirlo, que son más cuestionados, ¿no? Trump pareciera estar ya acostumbrado, le ha tocado asistir a medios como ABC, CNN, pero Kamala Harris realmente no. Ayer tuvimos dos eventos, el Town Hall de Trump en Televisa Univisión, donde dejó una respuesta inconclusa, que fue la de inmigración o sobre su plan migratorio específicamente. Y por otro lado, la entrevista de Kamala Harris con Bret Baier en Fox News. Creo que con Trump no hubo sorpresas hasta ahora, pero Kamala en cambio ha sido criticada y hasta expuesta por el mismo periodista. Esto es sumamente importante. No respondió la pregunta sobre inmigración y la crisis existente en la frontera, no respondió sobre la salud mental del presidente Joe Biden, no respondió sobre el homicidio de Jocelyn Garay a mano de 2 inmigrantes ilegales vinculados al tren de Aragua. Sin duda alguna se notó la tensión y su poca experiencia en esto. Galo, desde tu punto de vista periodístico, te pregunto, ¿qué viste en estos dos escenarios? Bueno, yo creo que ahora es muy importante destacar que ambos candidatos han hecho lo que tienen que hacer, dar la cara y rendir cuentas. Eso es el objetivo de la democracia de los Estados Unidos. En este caso me pareció muy penoso que Kamala Harris no haya dicho concretamente la cifra exacta de migrantes que han cruzado durante la administración Biden. Según el Comité de Seguridad Interna del Congreso, se establece que son 8 millones y solamente 6.4 habrían entrado por la frontera sur. Es una cifra de la cual ella quiere escapar y me parece un verdadero error que no lo sepa pronunciar claro, concreto. Pero también hay que mencionar que Donald Trump en este caso también no respondió a algunas preguntas concretas, por ejemplo, en el foro de Univisión, y catalogó, por ejemplo, al 6 de enero como un día de amor. Tampoco había respondido quién podrá recoger las frutillas o los brócolis si es que él deporta a los inmigrantes indocumentados. Comenzó a hablar de cuestiones generales, de que la gente está viniendo desde asilos y de gente que viene, que escapa desquiciada. En fin, no respondieron algunas preguntas en concreto ambos candidatos, pero hay que, destacar que están arriesgándose a ir a territorios hostiles. Esto es bueno para la democracia, esto es bueno para el país. Franklin, voy contigo, te hago por supuesto la misma pregunta. ¿Cómo viste a los candidatos en estos dos escenarios? Por supuesto puedes darle tu réplica a Galo. Y te agrego, ¿quién es más perjudicado en un medio que no lo acompaña, en un medio que no es amistoso con él, por así decirlo? ¿Kamala o Trump? ¿Y por qué crees que esto es así? Sí, bueno, en primera instancia estoy de acuerdo con Galo en que los candidatos tienen que ir a las zonas que no son cómodas, a los terrenos quizá que no son amigables para ellos, porque ellos son nuestros servidores públicos. Ellos están buscando ser nuestro presidente y nos deben a nosotros respuestas sobre diferente cantidad de temas. Así que, en ese sentido, muy bien por los dos candidatos. Kamala Harris tuvo un inicio de su candidatura que sí ha sido corta, pero un inicio muy alejado de los medios. De hecho, en los primeros 2 meses de ella ya ser la candidata oficial y Tim Walz, su compañero de fórmula, por cada entrevista que esta pareja daba, y con pareja no quiero decir los dos juntos en un mismo lugar, sino cualquiera de los dos ofreciendo una entrevista, por cada entrevista que ellos daban, J.D. Vance y Donald Trump dan alrededor de 6 o 7. Han visto las encuestas, han visto que quizá la elección no está tan fácil como ellos creían que pudiese estar después de la convención y están haciendo una gira de medios. Lo que hemos visto en Fox News fue una entrevista de un periodista que sí pertenece a un medio de comunicación reconocido por tener una corte conservadora,
pero que cuando ha entrevistado a republicanos, como por ejemplo Donald Trump, lo ha presionado constantemente. Kamala Harris se vio pésima en el tema de inmigración. Uno de los temas tan importantes ha sido, por ejemplo, el caso de Laken Riley, asesinada por una persona venezolana de mi misma nacionalidad, del Tren de Aragua, inmigrante indocumentado en Georgia. El caso de Jocelyn, una niña de 12 años que fue secuestrada por 2 inmigrantes indocumentados, atada de manos a la espalda, le ataron también los pies, la abusaron, la lanzaron a un pantano, y que la respuesta de Kamala Harris sea: pero es que teníamos un proyecto de ley bipartidista que Donald Trump no estuvo de acuerdo en que se pasara. Señora, ese proyecto de ley llegó más de 3 años después de que tú llegaste a la Casa Blanca como vicepresidenta. Por citar un ejemplo, los inmigrantes que asesinaron a Laken Riley ingresaron en el 2022, año en donde Kamala Harris decía: la frontera está en perfecto estado. Así que en el tema migratorio voy a enfocarme principalmente allí, porque es una gran prioridad de los estadounidenses. Los latinos, hay una encuesta reciente del New York Times, muestra que el 67% de los latinos dice: cuando Trump habla de inmigración y deportación masiva, no está hablando de mí. Los latinos favorecen una seguridad en la frontera, favorecen incluso la deportación de inmigrantes criminales. Cuando nos enfocamos en este tema, Kamala Harris no lo pudo haber hecho peor. Por el otro lado, ya para terminar, Donald Trump en el Town Hall no fue preciso con algunas preguntas, entre ellas, por ejemplo, ¿quién va a recolectar las frutas? Pregunta difícil, porque además es de una forma y una manera muy humana. Y a veces en la política, cuando tienes que tomar medidas que son necesarias, eso suele ser un impedimento, eso suele ser incómodo. Pero sí resalto que él dijo que la prioridad eran los criminales. Y yo creo que eso es un paso importante. Franklin, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también a Raúl Martínez, analista político demócrata y exalcalde de Hialeah. Se encuentra ya con nosotros, es nuestro tercer invitado del día. Le hago un breve resumen. Estábamos hablando, señor Raúl, sobre los 2 encuentros de ayer. Pudimos ver a Donald Trump en Televisa Univisión y pudimos ver a Kamala Harris en Fox. Le hago la pregunta genérica que ya respondieron mis 2 invitados, ¿no? ¿Cómo vio estos 2 escenarios? Y le agrego, ¿a quién de los 2 veo mejor posicionado? En un minuto, que tenemos el tiempo limitado. Gracias. No, le agradezco muchísimo, pero en un minuto no voy a poder contestar todo lo que se ha dicho aquí, porque en realidad el Partido Republicano y sus voceros continúan viviendo en un mundo alterno, en un mundo que no es el real. Ejemplo, están hablando, cuando le preguntan a Brett Baier, que le llegó enseguida agresivo sobre por qué, desgraciadamente, a estas jóvenes las mataron, ella le dijo: nosotros presentamos una ley al comienzo de la presidencia. Brett Baier dijo: pero hubieron 6 demócratas que votaron en contra. Efectivamente, pero es que hubo 50 republicanos en el Senado que votaron en contra. Así que vamos a empezar por ahí. Segundo, es más que he visto que Donald Trump le huye a dar una entrevista en una entidad seria. Ayer fue otra presentación de Univisión donde sí le hicieron preguntas fuertes, pero no contestó ni una sola. No contestó porque él sigue diciendo que los haitianos se están comiendo todas las mascotas. Eso es mentira. Por el tema del tiempo vamos a tener que ir a una pausa. Te voy a interrumpir, pero al regreso del segmento volvemos contigo y continúas con... Te entiendo, pero quiero inclusive contestar lo que tú dijiste al principio. Lo va a poder contestar, pero en el próximo segmento. Un momentico, ya volvemos con usted. Vamos a nuestra primera pausa y usted no se mueva de sus asientos, que ya venimos con más de este debate. Ya estamos de regreso con ustedes y hablamos con nuestros analistas sobre los diferentes puntos de vista de políticas y declaraciones de cada uno de los candidatos en estas elecciones. Nos habíamos quedado contigo, Raúl. Continúa y entramos en el siguiente tema. Mira, esto es muy fácil. Kamala Harris lleva 70 días en la campaña. Ya Joe Biden no es el candidato. En 70 días ella, primero, en algunas encuestas está igual que Donald Trump, en otras está por arriba, en otras están por abajo. Eso es normal en una campaña tan reñida como esta. Ahora, en el caso específico de que Kamala Harris no está yendo a hacer entrevistas, eso es falso. El que no hace entrevistas, a no ser que esté totalmente controlado el público, es Donald Trump. Tienes el caso de Fox, que le hacen una entrevista con mujeres independientes,
y no eran tal mujeres independientes. Ahora se sabe que eran mujeres del Partido Republicano que fueron escogidos. Ahí le hacen preguntas específicas y él no contesta. Cuando le preguntan sobre lo de in vitro, que es un problema gravísimo para los republicanos, dice, yo soy el papá de in vitro. Él es una persona que ha evadido a la prensa. 60 Minutes, primera vez en la historia de 60 minutos que un candidato presidencial no se aparece, por miedo. Vamos a un segundo debate. No quiere un segundo debate. Quiere debatir con el señor presidente Joe Biden, que tuvo sus problemas, pero él no tiene el coraje que tiene que tener y contestar. Ayer en Univision no contestó nada. Las preguntas fueron específicas y no contestó ninguna. Yo vi el debate, la presentación completa, y en ningún momento este hombre contesta. Solamente está en Fox, solamente está en todos los canales controlados para que no le hayan preguntas. Y él dice, si yo voy a CNN, no me pueden hacer lo que se llama un fact-checking. Él puede decir que en Springfield, por ejemplo, lo dijo ayer, no, hay un pueblo de 53,000 personas y han enviado 30,000 haitianos. Eso es mentira. Hay 12,000 haitianos que lo invitaron a ir allí por los trabajos y la comunidad está contenta. Entonces, son las mentiras que dice. Vamos a empezar, cuando él bajó por esa escalinata dorada, ¿qué dijo? Que los mexicanos eran gente criminales, que estaban haciendo una serie de cosas. Todo eso es mentira. Pero hoy en día, cuando yo escucho a los hispanos que están diciendo, no, que en Venezuela sacaron venezolanos, sacaron de las cárceles y sacaron. Sí, aquí entró el Tren de Aragua y lo están controlando. Hablan de 13,000 presos. Pero esos presos vienen de hace 40, 50 años. Desde el Mariel están los presos ahí, no salen para la calle. No los trajo Kamala Harris, como dicen ellos. No los trajeron en avión. Es todo falso, es mentira lo que están diciendo y lo siguen repitiendo y nadie lo para y le dice, pruébalo. Franklin, vamos contigo, adelante. Puedes darle la réplica a Raúl y ya en un momento voy contigo. Galo, adelante, Franklin. Por supuesto, Raúl hablaba de fact-checking, así que déjame hacer un fact-checking rápidamente. Él hablaba de inmigración y de las víctimas, las niñas, las mujeres que han sido violadas o asesinadas desafortunadamente por personas que pertenecen al Tren de Aragua. Por cierto, Bill Clinton, haciendo campaña por Kamala Harris, decía, esa persona que asesinó a Laken Riley no la hubiese asesinado si hubiese sido revisada correctamente. Y él hacía mención de un proyecto de ley que fue impulsado por los demócratas al inicio de la administración Biden-Harris, específicamente el 18 de febrero del año 2021, es decir, la administración tenía menos de un mes. Él hace ver que si ese proyecto de ley hubiese pasado, se hubiese logrado, estos problemas que hoy vemos no hubiesen ocurrido. Querido Raúl, ese proyecto de ley lo único que hacía era una amnistía para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Puedes estar de acuerdo con eso es otro debate. Pero a nivel de frontera, a nivel de seguridad, no hacía absolutamente nada. ¿Qué sí hizo la administración Biden-Harris? 94 órdenes ejecutivas en los primeros días de la administración relacionados a temas migratorios. Ahora, ¿qué hacen esas órdenes ejecutivas? Porque al final... Vamos a hacer fact-checking. Vamos a hacer fact-checking. Estoy hablando rápidamente, querido Raúl, yo no le interrumpí. 94 órdenes ejecutivas. Esas órdenes ejecutivas, por ejemplo, incluían eliminar Remain in Mexico, aplicando la política de catch and release, es decir, una persona mientras que espera su caso de asilo lo dejaba en Estados Unidos después de 24 horas sin ningún tipo de revisión. Intentaron eliminar también el título 42, que después de unas peleas en las cortes también lograron hacerlo. Detuvieron la construcción de centros migratorios. También paralizaron los centros de detención privados, diciendo que era un profit que se estaba generando a través de la detención de migrantes. Así que hay que ser total y completamente responsables. Mientras Kamala Harris en el 2021, 2022, 2023 decía la frontera está en perfecto estado, habían criminales ingresando por la frontera sur de los Estados Unidos, producto de políticas públicas, órdenes ejecutivas que realizaron que permitieron esto. Y ese proyecto de ley, el cual tú mencionabas, que se intentó y fracasó en febrero del año 2021, no buscaba seguridad fronteriza, era amnistía. Y en cuanto a las entrevistas, Kamala Harris es nominada o básicamente Joe Biden la respalda en la tercera semana de julio de este año. Ella tardó más de 40 días, creo que fue el 30 de agosto cuando en una entrevista con Dana en CNN, que fue una entrevista, la verdad, amigable, se pudiese decir, con Tim Walz al lado. Repito, Trump y Vance, esa fórmula, en el mismo tiempo que Tim Walz y Kamala Harris han estado juntos como fórmula oficial, ha dado 5 o 6 veces más entrevistas de acuerdo a Axios. Así que esos son los números. Eso es
El tiempo es corto y todavía nos queda, Galo, ¿no? Estaban hablando de algo sumamente interesante, el de fact-checking, ¿no? ABC justamente hizo uno cuando declaró que Estados Unidos estaba con los índices de criminalidad más altos en años. Esto lo dijo Trump y el presentador dijo que esto no era así, que era del todo lo contrario. Ahora, por ejemplo, vamos a ver una gráfica, la del FBI, ¿no? Que actualizó su información y estos datos muestran que hubo 80.029 delitos violentos más que en 2021, 1.699 asesinatos, 7.700 violaciones, 33.000 robos y 37.000 agresiones agravadas adicionales. Aquí estoy redondeando los números porque son superiores, ¿no? Destacando que las dos principales agencias de estadísticas ya no reportan y además que el informe inicial habían estados como Nueva York y Chicago que no estaban reportando los números. Galo, para esto voy contigo. ¿Qué deben cambiar los medios de comunicación en este sentido? Porque es algo así que los beneficia, ¿no? Por así decirlo. Yo te hago el fact-check, pero ¿dónde están los datos? Mira, hay un dato donde aquí podemos evidenciar lo que ocurrió, por ejemplo, en la entrevista del día de ayer de Kamala Harris en Fox News. Curiosamente, cuando se refería a las amenazas que Donald Trump ha realizado de perseguir sobre todo a jueces que lo han imputado de varios crímenes, curiosamente, inmediatamente, el periodista puso un video de un comentario que Trump hizo en el cual él dice que nunca, que jamás va a perseguir a nadie. Y yo quiero preguntarle a todas las personas que están aquí, tanto a Franklin como a Raúl, ¿alguien puede negar de que Trump no ha amenazado con perseguir a las personas que no piensen como él? Es decir, trataron con un comentario de Trump borrar lo que todo el mundo ha visto. Y nadie lo puede negar, o usted sí podría negarlo. Si me permite. Ahora nos queda un minuto justamente de programa. En 30 segundos, por favor, Raúl y Franklin, adelante. Primero, los números que usted enseñó ahí del 21 al 22. Usted no está poniendo los números 23, 24 porque no han salido todavía y los crímenes han bajado. Yo fui alcalde de una ciudad y nosotros teníamos que reportar los crímenes que había. En eso podemos tener un debate y podemos tener un programa. Lo otro es que nadie puede negar que el expresidente Donald Trump está amenazando a lo que él considera su enemigo. Inclusive mencionó a un congresista, Adam Schiff, y a la que fue líder del Partido Republicano en la Cámara, Nancy Pelosi. Nadie puede negar. Este señor Brett Baier le preparó eso, una trampa a Kamala Harris. Disculpe, Raúl. Franklin, en 30 segundos. Estamos en tiempos sumamente polarizantes. Yo espero que al final de esta elección, más allá del desenlace, pueda haber unidad, paz, armonía en el país. No hay que negar que las instituciones en Estados Unidos se han utilizado para censurar información, caso COVID, caso Hunter Biden. No hay que negar que fiscales en ciudades ultrademócratas han corrido campañas con la única promesa, por ejemplo, Leticia James en Nueva York, de ir detrás de Trump, y bien que lo han logrado. Así que yo no espero lo mismo en contra de los demócratas, en lo más mínimo. Espero que... Disculpa que te interrumpa, nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más. Ya estamos de vuelta en el cierre de nuestro programa. El tiempo se nos ha ido volando y producción anuncia que sí, el equipo de Kamala Harris estaría hablando con Joe Rogan para una entrevista, pero el anfitrión ha advertido que su espacio es de hasta 3 horas. Galo, voy contigo. Ya finalizamos con nuestros dos invitados. Tú ves a Kamala 3 horas con Joe Rogan, uno de los podcasters más famosos del mundo. Yo lo dudo. Brevemente tu opinión, que este segmento es más corto, por favor. Yo creo que ya ha dado un paso de que sí está dispuesta a ir a terreno hostil, lo cual hay que aplaudirlo. Esto es realmente lo que ocurrió ayer tanto con Donald Trump y Kamala Harris. Es saludable para la democracia. Y la última pregunta para nuestros dos invitados. ¿Qué errores consideran ustedes que han cometido sus candidatos en estos medios adversos a ellos? Empezamos contigo, Franklin, y cerramos con Raúl. Sí, Donald Trump debió haber sido más preciso con varias preguntas, sin ningún tipo de duda. Yo creo que hizo un buen trabajo en generar un contraste entre el récord de su administración, porque Trump tiene un récord, y básicamente compararlo con Kamala Harris en los temas más importantes: economía, inflación, política exterior. Sin embargo, pudo haber sido mucho más preciso
también incluso te diría mucho más humano. Donald Trump es una persona bastante particular, excéntrica en ese sentido, no nos vamos a engañar y pudo haber hecho un mejor trabajo con eso. Sin embargo, en un terreno no favorable, porque hubo preguntas complicadas, no solamente el de quién va a recoger tomates, básicamente desde ese lado humano, sino también otras preguntas, pero creo que en líneas generales hizo un buen trabajo y está aprobado. Me informan que Raúl se desconectó, no sé si por problemas técnicos. Galo, te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué errores consideras que han cometido los candidatos en estos medios que han sido adversos, por así decirlo, a su teoría? Bueno, no responder concretamente a las preguntas que se les está haciendo. Entonces, hay la técnica del jabón, que muchos analistas lo conocen, y es responder prácticamente escapándose con un comentario que envuelve el problema, pero que no responde el principal cuestionamiento. Esa es una estrategia que usan los políticos y de la cual tratan de zafarse. Pero también quería establecer la diferencia que existe entre un debate, entre un foro público y también entre una entrevista cara a cara. Lo que hizo Kamala Harris es una entrevista cara a cara con un periodista que le podía hacer fact-checking en tiempo real. Donald Trump fue a un foro en donde nunca le cuestionaron respecto y sobre todo me llamó la atención de que sea Univision, un medio hispano, el que no haya contrarrestado de que nadie se está comiendo las mascotas en Colorado. Algo más, Donald Trump añadió algo más tétrico a esta situación. Dijo que no solamente se estarían comiendo las mascotas, sino algunas cosas más. ¿Qué se puede interpretar con eso? ¿Más animales? ¿O más qué? Esa es la situación. Es decir, no hubo este control y fue un foro público. Entonces pudo hablar él sin ningún problema. Franklin, adelante. Puedes darle la réplica a Galo en 1 minuto y medio. Sí, a ver, claramente se ha demostrado que lo de Haití, el caso de los haitianos en Springfield, Ohio, el tema de las mascotas, no está comprobado. Hubo rumores, hubo una especie de reporte, hubo un caso y era una señora afroamericana, así que eso hay que decirlo tal y claro como es. Pero hay un problema migratorio y la verdad yo creo que a las personas, aunque estos rumores pueden tener sus efectos negativos y no lo estoy quitando el peso que debería tener, al final el tema migratorio lo que importa es el impacto que tiene en las personas realmente, el impacto en la infraestructura, el impacto económico, el impacto de que bandas criminales estén en los Estados Unidos. Y hay que decirlo, incluso como republicano, como conservador, son una minoría incluso entre los inmigrantes indocumentados. El problema es que cuando ingresan 8 millones, incluso en términos porcentuales, vamos a asumir, es el 1%, es incluso menos el 1%. Estamos ya hablando de miles de personas que están teniendo un verdadero efecto. Tal es el efecto que Kamala Harris decía, hay que despenalizar los cruces fronterizos. Ya no dice eso. Hay que otorgar salud pública a los migrantes indocumentados y vivienda y todas las regalías gubernamentales. Ya no dice eso. ¿Por qué? ¿Porque los americanos de un día para otro son xenófobos y anti-inmigración? No, porque la inmigración no autorizada tiene sus efectos. Porque cuando no revisas a las personas que ingresan, tiene un efecto y el sentido común debe predominar. Lo que a mí más me ha molestado de la historia de Ohio que probablemente se ha desviado la atención del problema real de la inmigración descontrolada. Y por eso incluso yo sigo crítico. Así que yo creo que la crítica de Galo es completamente válida. Por eso no hay que perder el foco. El problema de la inmigración y sus efectos reales. Y mira, yo creo que si Kamala Harris insiste en esta cuestión de no reconocer la inseguridad que ha traído su política migratoria, va a perder. Galo, muchas gracias. Con tu opinión finalizamos. Hemos llegado al final ya de esta emisión de La Brújula, una producción en conjunto entre Voz y Canela News. Les agradecemos a nuestros invitados por haberse tomado el tiempo de compartir sus opiniones aquí con nosotros y para todos ustedes. Y usted que nos está viendo, los invitamos a compartir nuestro contenido, darle like y comentar. Recuerde que su opinión aquí también es tomada en cuenta. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.